Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesora. A nosotros nos corresponde desarrollar el tema de la teoría de Gestalt y la presentaremos Leticia Roca y Laura Solano. La teoría de Gestalt tiene su inicio en Alemania a principios del siglo XX como una reacción a la psicología conductista, la cual rechazaba la consideración de los estados subjetivos de conciencia a la hora de investigar sobre el comportamiento de las personas y ponía énfasis en los efectos en el contexto familiar y por extensión social y cultural entre nosotros. La teoría de Gestalt es una teoría muy utilizada actualmente en psicoterapia y resolución de problemas, pero se ha popularizado por ser uno de los enfoques psicológicos más atractivos para aquellas personas que crean que la manera de ser, comportarse y sentir del ser humano no puede reducirse solo a lo que es directamente observable o medible. En el ámbito educativo fue que la teoría de Gestalt se enfocó en el pensamiento productivo, o sea, en la solución de problemas. Su postura destacó la función del entendimiento y la comprensión del significado o las reglas que rigen en la acción. Por ejemplo, en español, anteriormente, se aprendía primero a conocer las letras, luego las sílabas y después las palabras, y finalmente la frase. Pero con la teoría de Gestalt, se aprende primero las frases, luego se descompone en palabras, estas en sílabas y finalmente se descubren y aprenden las letras. Lo que quiere decir es que vamos de lo más grande a lo más pequeño. Los principios de la teoría de Gestalt son 8. Tenemos la simplicidad. La ley de la simplicidad indica que nuestra mente percibe todo en su forma más simple. La ley de la simpleza para los diseñadores es que cuando se combina ingeniosamente con la creatividad, los dos elementos se pueden aprovechar para crear diseños completamente impactantes. En este ejemplo, tenemos que el uso de los elementos y objetos simples en conjunto para crear una representación cautivante y única de una guitarra. En el principio número 2 tenemos la figura y el fondo. El principio de figura y fondo trata de explicar qué elemento en un diseño se percibirá de inmediato como la figura y qué elemento se percibirá como en el fondo. Para poner las cosas en contexto, la figura es el elemento en el que se centra la mirada, mientras que el fondo es lo que está detrás de la figura. Con esto tenemos que dentro de la figura y fondo hay dos principios, que son área y convexidad. En el área, la mente a menudo percibe el objeto más pequeño de la composición, como la figura, y el más grande como el fondo. En cuanto a la convexidad, los elementos convexos se asocian con mayor frecuencia a las figuras que los cóncavos. En la figura número 2 tenemos la percepción de cuál es la figura y cuál es el fondo varía dependiendo de cómo tu mente las perciba. Hay veces que pareciera que la mano negra es la figura y lo blanco es el fondo, mientras que en otras pareciera como si la cabeza blanca es la figura y lo negro es el fondo. En el principio número 3 tenemos la proximidad, que nos habla cuando los elementos están muy cerca el uno del otro, los percibimos como que pertenecen al mismo grupo. Eso es lo que nos indica este principio. Hay situaciones en las que crear mucho espacio entre las letras confunde, pues no se sabe cuándo termina una palabra y cuándo empieza la siguiente. En el ejemplo, tenemos que nuestra mente percibe cada una de las barras verticales adyacentes, se combinan y forman la imagen de un venado. En el principio número 4 tenemos la semejanza. Este es muy parecido al principio de la proximidad. En el principio de la semejanza nos indica
que si los elementos se parecen el uno al otro, los percibimos como si pertenecieran al mismo grupo. La semejanza se puede causar a través del color, el tamaño, la orientación, la textura e inclusive con las fuentes. Principios. 5. Dirección común. Este principio es más sencillo, pues establece que nosotros vemos aquellos elementos visuales que se mueven en la misma dirección, como parte de un solo grupo. Este principio es especialmente importante para la animación en 2D y 3D, dado que las figuras se mueven juntas, atraen nuestra mirada, como en la figura número 5. La 6. Simetría. Este principio prácticamente se describe como el título. Los elementos simétricos se perciben como parte del mismo grupo. ¿Alguna vez has visto las figuras que parecen como un espejo de sí mismas? Bueno, esta relación es la que nos ayuda a percibir estos elementos como en la figura número 6. Principio 7. Continuidad. Pasando de la inclinación a la alineación, la sociedad visual se crea cuando los elementos se alinean unos con otros. Las líneas se perciben como una sola figura, en tanto que sean continuas, y mientras más fluidos sean los segmentos, más los vemos como la figura número 7. El principio número 8. Cierre. Es cuando los elementos son parte de una figura cerrada. Percibimos que pertenecen al mismo grupo. Un diseño con el que podemos observar cómo funciona el principio de cierre es el logotipo de la FedEx. Mediante el espacio negativo entre la E y la X da la ilusión de cierre y se coloca ambas letras muy juntas. Este diseño se esconde una flecha hacia la derecha y de muchas personas que han sido capaces de notar a través de los años. Figura número 8. Importancia de la teoría gestal. Es la aplicación de la teoría. En la educación sugiere la necesidad de plantear las necesidades como una visión global. El docente debe orientar la conducta en base a las relaciones que llevan al alumno a resolver situaciones problemáticas, que lo motiven y lo resuelvan y lo actúen. Fortalezas y debilidades de la teoría gestal. Una es generar el estado de homeostasis, es decir, autorregulación del organismo. La otra nos permite que nos organicemos en hechos sin perfección y fenómenos dando el significado particular. Buscar la integridad como una unidad plena. No puede ser negativo ni todo puede ser positivo. Hay que equilibrar a las personas o al alumno con una técnica de aquí o en el ahora. Las desventajas pueden tener la terapia gestal. Algunos requieren la atención que pueden ser más cerca. Otra es la existencia de problemas complejos que requieren una terapia que profundicen más al pasado, en los psicoanálisis, en la modificación de pensamiento, como la terapia cognitiva. También no se enfoca en el pasado, que se puede ser raíz de muchos de los problemas. Otra sería que se considera como una terapia de reprogramación.
Otra puede ser que se enfoca en muchos comportamientos y no en sus pensamientos. A continuación, se realizará la actividad de la teoría de Gestalt, la cual va a consistir en la presentación a los estudiantes de varias imágenes para que ellos descubran e indiquen la cantidad de elementos que observan. En esta imagen nos debes indicar qué observas. En esta imagen nos debes indicar qué lo forma, qué expresa la imagen y qué figura se ve. Presentamos esta imagen. ¿Qué observas? ¿Cuántas imágenes ves? ¿Y qué se encuentra siendo una de las imágenes? Siguiente imagen. ¿Qué observas? ¿Qué ves? Date el momento y especifica bien cuántas o cuántos elementos o cuántas formas logras ver. Siguiente imagen. Obsérvala bien y verifica qué proyecta, qué puedes sacar de ella. Bueno, esto ha sido nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado. Compañeros, no olviden poner sus comentarios en el apartado indicado por la profesora. Gracias y gracias, profesora.